Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles, y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos todos, amados hermanos de Israel Casa Integral, y para todos quienes nos visitan, nos acompañan o son permanentes asistentes a este tiempo de Torá al Instante, bienvenidos. Desde Israel Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, de los Estados Unidos. Su casa, bienvenidos. Bueno, mis amados, pues un tema apasionante. El conocer, el identificar, el tener claridad y el librarnos de pensamientos y conceptos un tanto equivocados y a veces mal comprendidos, mal entendidos, frente a lo que significa las expresiones de Yeshua HaMashiach. ¿Quién es Yeshua HaMashiach? ¿Por qué le decimos Yeshua HaMashiach? Y en este orden de ideas, mencionando este propósito, aunque pareciera que todos lo tenemos claro, pareciera que todos creemos en, comillas, Jesús, y todos sabemos quién es Jesús, y todos sabemos ahora quién es Yeshua, y todos comprendemos ahora quién es el Mesías, el Mashiach. Sin embargo, nos daremos cuenta, mis amados, y esto es lo hermoso de nuestro idioma castellano, en el español, la abundancia y la riqueza de nuestro idioma nos permite, obviamente, avanzar o abarcar mejor el contenido de los temas. Preguntamos ayer, entre otras cosas, recordando lo que mencionamos en el comienzo del programa, ¿quiénes hoy, como creyentes, estudiosos, seguidores de nuestra Biblia, son o no mesiánicos? Pregunté. Los hermanos de la religión tradicional, de la cual venimos muchos, una gran mayoría, los hermanos en el contexto evangélico, y por supuesto quienes estudiamos Torá, somos mesiánicos. Y me impresionó la cantidad de respuestas contradictorias frente al tema. No, los hermanos del nivel 1, la religión tradicional, no son mesiánicos. Vaya, qué interesante. Vea pues, si le preguntamos a un hermano cristiano creyente en el nivel 2 evangélico, ¿ustedes son mesiánicos? ¿Qué respuesta tendremos? Inmediatamente tendremos un rotundo, contundente no. Yo soy cristiano, no soy mesiánico. Por lo tanto, como pueden ver, mis amados, realmente el juego de palabras en nuestro castellano y en cualquier idioma, pero hablemos en español, no medimos con eficacia el valor de las palabras. Si en la religión tradicional se lee la Biblia y en la lectura de la Biblia se predica de cada uno de los libros que allí contiene, aunque sabemos que la versión Biblia de la religión tradicional tiene más libros que la Biblia en el contexto cristiano, tendremos que definir dos aspectos. Número uno, para el contenido del mundo no existen religión tradicional, 1, católica, o religión evangélica, 2, cristiana, no.
Para el contexto general, tanto el 1 como el 2, en la religión tradicional o en la religión, en el concepto evangélico, son cristianos. Me explico, en Israel no se diferencia el católico del cristiano. Los dos son cristianos. Y si lo miramos un poco en detalle, pues podemos entender perfectamente el concepto. Predicamos al mismo Jesús, la muerte, la resurrección, la enseñanza bíblica. Básicamente la diferencia es un sentido en cuanto a que en la religión tradicional tenemos a un líder, sacerdote, cura, comillas, que no se casa. Bueno, por lo menos eso parece. Mientras que en el contexto evangélico tenemos un ministerio pastoral, donde hay un pastor, usualmente conformando una familia, esposa, hijos, una esposa. Bueno, eso consideramos. Entonces el concepto de la fe es el mismo. La muerte y la resurrección de Jesús. El poder del Espíritu Santo. Perfecto. Cuando venimos a Torá, en lo que hemos considerado como nivel 3, cuando venimos a Torá, profundizamos estos conceptos y nos enfocamos al estudio de los primeros 5 libros de nuestra Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Berechit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar y Devarim. Pero no nos concentramos en cuanto a que únicamente leeremos y estudiaremos esos 5 primeros libros, sino que esos 5 primeros libros son el fundamento de toda nuestra Biblia. Cuando venimos a nuestro estudio de Torá en Yeshua HaMashiach, entonces estudiaremos los 5 primeros libros de la Biblia, estudiaremos los Nevi'im, los Ketuvim, lo que es el Tanaj, el Antiguo Pacto, y por supuesto tendremos el concepto del Haftarah, en el que está incluido todo el Pacto Renovado o Brit Hadash. Visto desde ese punto de vista, o visto desde ese punto de tema, para redundar un poco la historia, definitivamente en todo el contenido bíblico está presente Yeshua HaMashiach. Para algunas denominaciones o doctrinas, Yeshua aparece en Mateo 1. Para otros, en el Antiguo Pacto, Yeshua no aparece por ninguna parte, pero si leemos desde el verso 1 de Berechit, ya lo encontramos. Y hago énfasis en lo que estoy mencionando, hermanos, porque según los mensajes que recibí de muchos de ustedes, me parece impresionante cuánta confusión, comillas, cuántas divergencias de conocimiento tenemos frente a Jesús, frente a Yeshua, frente a la Biblia, frente a la Torá, frente al estudio y a la palabra. ¡Wow! La verdad estoy sorprendido que tengamos tanta confusión frente al tema, y esto me reta en este programa de Torá al Instante a buscar la manera más práctica, pedagógica, de cómo podemos aclarar ciertos conceptos, por lo menos básicos, que repito, pareciera que todos lo tenemos muy claro, pero que en el trasfondo de la historia parece también que las cosas no van muy bien. Quiero referirme por un momento a nuestro amado apóstol Pablo, Rab Shaul, quien afirmó, y lo vamos a ver textualmente en nuestra Biblia, por favor, textualmente afirmó que Adonai, el Adonai que conocía el pueblo de Israel, recuerden desde el tiempo de Abraham, el primer hombre que viene a tener una fe y una creencia en un único Dios, Adonai. Ese Adonai que conocemos en todo el Tanaj, comillas, Antiguo Testamento, al que, repito, desde Abraham, Isaac y Jacob miraban y establecían que era precisamente la roca. Por favor, dígalo conmigo, la roca. Es interesante esto, amados, porque hoy tenemos doctrinas o tenemos concilios o denominaciones que, repito, a Yeshua, comillas, Jesús, no lo ven por ninguna parte en el Antiguo Pacto, en el Tanaj, no lo ven. Así es que vamos a ir despacio y con buena letra, amados, para que tengamos, repito, claridad sobre dónde estamos caminando.
Vamos a ir al libro de Devarim. Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio en el capítulo 32. Libro de Devarim, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Leámoslo en contexto desde el verso 1, por favor. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca, el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante de Hebreos capítulo 4, verso 12. El poder de la palabra creadora. 2, verso 2, capítulo 32 de Deuteronomio. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Adonai proclamaré. Engrandeced a nuestro Adonai. Verso 4, subráyelo, por favor, escríbalo aquí en el chat. Gracias, ya lo escribieron, gracias. Capítulo de Devarim, capítulo 32, verso 1 en adelante, verso 4. Porque Adonai, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Por favor, dígalo conmigo. Adonai, la roca, cuya obra, toda la creación es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Adonai de emet, Adonai de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por favor, observe con detenimiento. Yo le invito, amado hermano, por favor, papel y lápiz, tome nota de cada texto, evalúelo con detenimiento en su casa, en su tiempo de estudio personal, revise cada texto que leemos, porque estamos originando en Torah al Instante un tema textual de la Biblia, de la palabra escrito. Dígalo conmigo, escrito está. No es que el pastor Alfaro se pareció por ahí pues contando una historia, lo que él piensa, lo que él cree, a mí me parece, yo creo, yo considero, no, escrito está. Y cuando entendemos el texto desde un punto de vista escritural, entonces no hay duda, amados, que si yo creo que esta palabra es inspirada por el Ruach HaKodesh, entonces lo que estamos compartiendo es el emet, la verdad. Vamos un momento al libro de los Salmos, en el Salmo 18. Libro de Teilín en el capítulo 18, libro de Salmos. En el capítulo 18, leámoslo a partir del verso 1 en adelante. Dice la palabra, y en el título del Salmo nos dice, acción de gracias por la victoria. Te amo, oh Adonai, fortaleza mía. Adonai, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Adonai mío, fortaleza mía, en él confiaré. Repetimos lo que hemos repetido durante los últimos años. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Está puesta tu confianza en el cambio de gobierno presidencial en estos días? El nuevo presidente traerá todas las opciones y posibilidades en la economía, en la salud, en el bienestar. No, aleluya, Padre eterno, que haya un nuevo presidente. Y tenemos nuevos presidentes cada ciclo democrático particular y nos daremos cuenta que las cosas siguen igual y en muchas ocasiones peor. De tal manera que mi confianza no puede estar puesta en la bolsa de valores, mi confianza no está puesta en la economía de los gobiernos, mi confianza no está puesta en lo que ocurra a través de terceras personas, mi confianza está puesta en la roca, en esa roca llamada Yeshua HaMashiach. Dice el verso 2, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Adonai, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bueno, y si usted tiene un tiempo, amado, por favor, tome el capítulo
18 del libro de Teilín, Salmos, y léalo completo porque es hermoso. Yo reviso mis notas, mi Biblia, y veo cómo tengo cada uno de los versos particularmente subrayados, porque aquí hay palabra de promesa para cada uno de nosotros. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Tronó en los cielos Adonai, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu represión, oh Adonai, por el soplo del aliento de su nariz. Bueno, capítulo 18 extraordinariamente. ¿Qué podemos entonces empezar a digerir frente al tema quién es Yeshua y por qué la importancia de Yeshua? Repito la pregunta que tratamos el día anterior. Nuestros hermanos de Judá, amados hermanos de Judá, gracias, amados hermanos de Judá, gracias, amados hermanos de Judá, porque durante los 3000 años transcurridos hasta nuestra fecha, ustedes guardaron, perseveraron, cuidaron y procuraron la Torá. De lo contrario, no la podríamos tener, no podríamos estar compartiendo ni recibiendo hoy la palabra. Gracias. Entonces tenemos una polémica entre los seres humanos, que el pueblo judío lo tratamos aparte, que el pueblo judío sabemos que a lo largo de la historia ha sido el pueblo más atacado sobre la faz de la tierra hasta nuestros días. Se levantó entonces un principio genocida, antisemita, aunque la palabra antisemita es incorrecta, la palabra judeofobia. Hay una fobia por la comunidad judía en las naciones. Pero lo que no consideramos frente a ese tema es que nuestro amado Yeshua HaMashiach es de la tribu de Judá. Por favor, hermanos, es elemental el principio. Saben, yo le he preguntado a personas, ¿por qué te molesta tanto cuando hablamos de Shabbat? ¿Qué te incomoda? Es que eso es un asunto de los judíos. Pero ¿cuál es el problema que tienes con los hermanos de Judá? No, es que esto, es que lo otro, y la gente saca apreciaciones y conceptos fuera de lugar, lashon hara, sin propósito. Y es que ¿acaso tú no sabes, amado creyente, estudioso teológico de años, de que nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías, viene y pertenece a la tribu de Judá? Bueno, es que eso es diferente, es que eso es Él. Hermanos, por favor, no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Cuando queremos ver las cosas a nuestra manera, con nuestro razonamiento, con nuestro entendimiento, y no permitimos que la palabra se revele a nuestro corazón. Entonces, Pablo, el Rab Shaul, en estos dos textos que tomamos, de Devarim 32:4 y de Teilín 18:2, nos está diciendo que el Yeshua HaMashiach está entre nosotros desde antes, durante y después, hasta nuestros días. Vayamos un momento al primer libro a Corintios. Primer libro, por favor observen lo que estoy diciendo. Primer libro a Corintios. Usualmente, y miren las muletillas, cómo se nos pegan las malas expresiones. Usted escuche con todo respeto a ministros o personas que enseñan una palabra frente a Corintios y dicen, primer libro de Corintios, segundo libro de Corintios. No es el primer libro de Corintios, ni el segundo libro de Corintios. Es el primer libro a los Corintios. Y allí la expresión en nuestro valeroso y rico castellano cambia. Entonces, aprendamos algo sencillo, pero muy importante. Vamos a ir al primer libro a Corintios en el capítulo 10. Por favor, acompáñenme. Y en el capítulo 10 vamos a tomar el principio hasta el verso 4 y observen por favor el título. Recuerden, en nuestra original Torah en hebreo, la primera, el original, digamos, no hay capítulos ni versículos.
al igual que no existen los títulos que tenemos hoy en nuestras Biblias. Pero para efectos de aprender mejor, de tener una mejor ordenación en los estudios, estos pasuk, estos textos han sido diseñados, repito, en un orden específico para que lo podamos comprender mejor. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 10, verso 1, dice el título, Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Por favor, usted puede leer, discernir esta expresión tan sencilla y la leemos tan rápido, pero nos cuesta entender. En estos días, la amada pastora Pili preguntó en su enseñanza de estudio bíblico Maná, preguntó, ¿ustedes estuvieron presentes el día de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, por favor? Y todos contestaron en tono de, pero pastora, ¿usted cómo nos pregunta eso? ¿Cómo se le ocurre? Yo nací en 1980, ¿cómo así que si yo estuve en el Sinaí hace 2500 años? Hermanos, ¿por qué somos tan rápidos para contestar? Contestamos en la mente, contestamos en la carne, contestamos en las emociones, pero no contestamos en el espíritu, hermanos. Dice la palabra, dejad de ser carnales, emocionales, y aprendan a vivir y a pensar en la mente de Yeshua, con el corazón de Yeshua y con la mente en el Ruach. Vean la respuesta a la pregunta que la pastora Pili hizo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, entonces nosotros cantamos el Padre Abraham. El Padre Abraham tuvo muchos hijos, yo soy uno, tú también. Nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos pasamos. Es decir, que todos somos hebreos, porque la palabra hebreo, pasar al otro lado de, pasar de un lugar al otro, pasar el río, pasar el mar, el pueblo de Israel, todo pasó el mar. Pero nuestros padres, nuestros gen, nuestro ADN, viene del tiempo de nuestros padres saliendo de la condición de Egipto, pasando a la tierra de promesa, atravesando el desierto, llegando al monte de Sión, recibiendo la Kadosh Torah y viviendo todo el proceso que hemos vivido hasta nuestros días. Por eso aquí hay algo interesantísimo, y a mí, perdónenme hermanos que me emocione tanto, pero es que me apasiona comprender un detalle importante en esta historia. ¿Cuál? Amados, ayer compartíamos con nuestros queridos amados pastores de Easy Cuba, Shalom para ellos, Pastor Isael, la pastora Yarenis, gracias. Compartimos un tiempo hermoso de familia, pastoral, de amigos, de hermanos creyentes en la fe, identificándonos con lo que estamos estudiando y lo que estamos leyendo, con humildad, con corazón. Y decíamos entonces si es importante hoy para el tiempo del siglo XXI que en Israel Casa Integral, en el concepto de Torah, se evangelice. Y es una pregunta que muchos se hacen. ¿Es necesario evangelizar en Torah? Pero por favor, es necesario que la noticia vaya. Dijo el amado Yeshua a sus discípulos, vayan, lleven la palabra. Entonces surge una pregunta inmediata que de hecho es como el tema o el motivo por el cual tomamos este tema de semana. ¿Qué fueron a enseñar los discípulos? ¿Qué fueron a enseñar las mujeres? Le dijo Jesús a la mujer, ve y lleva la noticia. He resucitado, lleva la noticia. Y la noticia corrió velozmente por todas partes. ¿Qué noticia? ¿Y qué enseñaban los discípulos? ¿Qué enseñó Rab Shaul, el apóstol Pablo? ¿Qué leía y qué enseñaba Yeshua HaMashiach? Pues, amados hermanos, Isaías nos da una respuesta precisa, la vamos a ver probablemente el día de mañana, pero para entender a dónde quiero llegar con el tema,
Nuestros amados discípulos y los contemporáneos en la época de Yeshua, porque no fueron solamente 12, hermano, hablamos de 12 en cuanto al entorno de Yeshua, pero eran un sinnúmero de hombres, mujeres, judíos y de todas las tribus que seguían a Yeshua, y dice textualmente, y los judíos que habían creído en él. Porque también pensamos que hay judíos que nunca han creído en Yeshua. Por favor, hoy tenemos un gran sinnúmero de hermanos de Judá creyentes en Yeshua HaMashiach, mesiánicos. De ahí viene la expresión mesiánicos. Repito, ayer clarificamos, los hermanos de Judá no creen en Yeshua nuestro Mashiach como su Mesías, pero creen en el Mesías. Por lo tanto, tendrán una connotación mesiánica. Esto es muy importante, hermanos, porque en la siguiente parte del programa de hoy veremos entonces las profecías mesiánicas desde el tiempo del comienzo de la creación, para que comprendamos por qué el concepto mesiánico se ha hecho. Del concepto mesiánico se ha hecho una adversia. Es que ustedes son mesiánicos. No, es que nosotros somos cristianos. Sí, ustedes son cristianos y ustedes no creen en Jesús, el de la tribu de Judá. Sí, entonces ustedes son mesiánicos. ¿Me están captando? Las gentes hemos formado una dicotomía de la palabra, hemos formado una dicotomía, una diferencia de opinión, y las gentes se aferran a principios y a comentarios del pueblo, del común, de la ignorancia, y perdemos de vista la riqueza y la importancia verdadera de la palabra. No quiero entonces que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y pasaron el mar. Y todos en Moché fueron a Tevilá en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo allí alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Por favor, hermano, subraye, lea este texto 1, 2, 3, 5 veces para que comprendamos dónde está Yeshua HaMashiach. Es que más claro, si no lo leemos, si no lo comprendemos, ¿qué podemos hacer? Lo voy a repetir. Todos comían el mismo alimento. Yo soy el pan de vida. Todos bebían de la misma bebida espiritual. El que tenga sed, venga y yo le daré a beber agua, el agua de vida, el agua de la eternidad. Porque bebían de la roca espiritual. Por favor, subráyelo. Bebían de la roca espiritual, que dijimos hace un momento en Deuteronomio 32:4 y en el Salmo 18:2, Yeshua, la roca. Y de la roca ellos bebían el agua de vida y comían el pan de vida. El agua de vida y el pan de vida. Yo soy el que soy. Yo soy el principio. Yo soy el fin. Ahora que digo principio y fin, ya que estamos clarificando algunos conceptos, ustedes recordarán que nos enseñaron en las versiones bíblicas, yo soy el alfa y la omega. Y todo el mundo lo repite, el alfa y la omega, el alfa y la omega, el alfa y la omega. Pero esas son dos expresiones del alfabeto griego. Y sin embargo, en el alefato hebreo, la primera letra es la alef y la segunda o la última es la taf. El alef y la taf. El alef y la taf. Muy bien. Dice, y todos bebían y comían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es Mashiach. ¿Se los digo yo? ¿O lo está leyendo conmigo? Hermano, por favor, si usted está en casa, no se limite a escucharme. Por favor, tome su Biblia, abra su Biblia, léala conmigo, subraye el texto, grábese este texto en su corazón y le coloca una notica. Un día aquí, Adonai abrió mis ojos en este texto que lo he leído 1000 veces y nunca lo había podido comprender. Y lo tengo que repetir y lo tendré que repetir y lo tendré que repetir porque para mí esto es muy importante que todos lo tengamos presente.
Vamos a leer el verso 4. Estoy en el primer libro a Corintios capítulo 10, verso 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua HaMashiach. Aquí en la versión en español, Reina Valera dice Cristo. Ayer vimos la definición de Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa Mesías, ungido. ¿Qué significa Cristo? Christos en griego. Pero como nosotros no estamos en el griego, sino estamos en el hebreo, entonces la palabra Christos del griego en hebreo es Mashiach y en español Mesías, para que tengamos claro el concepto. Pero los demás de ellos, bueno, hasta aquí vamos a dejarlo, hasta ese texto, porque creo que es realmente suficiente que tengamos claro que la roca de nuestro amado Yeshua. Ahora, todos nos preguntamos cuando Moshe, y sabemos por lo que hemos estudiado en Torah y lo que hemos estudiado en los Aliyah y todo lo que hemos estudiado mes tras mes, cada Rosh Chodesh, cada nuevo comienzo de mes, cada tiempo de Aliyah, cada tiempo de Parashá, todo cuanto estudiamos en esta manera cíclica, repetimos cada ciclo anual, toda la Torah. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué repiten la Torah 1000 años? Bueno, nuestros amados, repito, de Judá llevan 3000 años repitiendo la Torá, y cada día aprendemos algo nuevo, algo que no habíamos visto. Sabemos que Moshe, este ser elegido por Adonai, cuando vio esa zarza y recibió la voz del Padre, no empezó su vida allí. Recordemos que desde el tiempo del nacimiento de Moshe, Moisés salvado de las aguas, usted recuerda la historia, el río Nilo, etcétera, etcétera. Dice la palabra que la mujer Batia, la hija de el faraón, cuando le trajeron al niño, ella escuchó que ese niño lloraba en la canasta y pidió que lo trajeran. Escuchó a un niño que lloraba, o bueno, escuchó a alguien llorando, pero no voy a decir un niño, no sabía, pero cuando lo traen, hay un niño en esa canasta. Al abrir esa canasta, ella observa al niño e inmediatamente descubre que se trata de un niño hebreo. ¿Por qué descubrió que era un niño hebreo inmediatamente? ¿Será por el color de su piel, el color de sus ojos? ¿Será por la manera como llora un hebreo o como habla? Aquí en el chat vamos a dar un minuto para que usted me diga, por favor, ¿por qué Batia, la hija del faraón, inmediatamente ve al niño, sabe que se trata de un niño hebreo? Y aquí empiezan las cosas sobrenaturales que Adonai hace. Permite que esta mujer, que no podía tener hijos, adopta a Moshe o a Moisés y le da ese nombre, y es un nombre hebreo. Y posteriormente conocemos que Moisés crece en el palacio de Faraón, se educa, se prepara y es muy avanzado en todo cuanto hace. Debió entonces llegar a ser incluso el faraón de Egipto, pero no era ese el propósito del Padre. El propósito del Padre, desde la concepción de Jocabed en su vientre, desde ese tiempo de la concepción, dice el libro de Jeremías, ya te había escogido para un propósito, y tú serás aquel hombre que salvará al pueblo de la condición de esclavitud. Pero era necesario que Moshe se preparara en el palacio del faraón, en toda la ciencia del momento, en todo lo que era la arquitectura, la ciencia, las matemáticas, etcétera, para que posteriormente Moshe, en su proceso de vida, recuerden que la vida de Moshe fueron 120 años. Fueron 120 años trazados en 3 tiempos. Los primeros 40 años con el faraón, los primeros 40 años en Egipto, los siguientes 40 años, recuerden, pastoreando las ovejas de quien fue su suegro Yitro, su esposa, ¿recuerdan? Sípora. Y los siguientes 40 años con el pueblo de Israel, sacándolos de su condición de esclavitud y llevándolos por el desierto hasta pasar a la tierra prometida, tierra que él, de hecho, no pasaría. Toda esta historia la menciono para llegar a una gran conclusión. Ese gran hombre llamado Moshe
tiene la oportunidad de hablar con Adonai. La pregunta es, ¿hablar con Adonai? Yeshua es precisamente con quien habla Moshe, con Yeshua. Y es importante tener presente esto porque cuando Yeshua habla, Yeshua le informa a Moshe todo cuanto ha de acaecer, de suceder y de establecer. Y cuando recibe la Kadosh Torah, Yeshua está presente en todo este proceso. Y en todo lo que ocurre frente a Egipto, frente al faraón, frente a nosotros la Biblia lo llama como las plagas, yo lo llamo más como las bendiciones, los milagros. Es decir, si lo miramos desde la óptica de faraón, pues evidentemente fue una plaga lo que ocurrió. Pero si lo miramos desde el presente, desde el concepto de el pueblo de Israel que fue guardado, que estaban allí guardados en su territorio, entonces podemos ver todas las bendiciones que Adonai hizo para sacar a su pueblo y para que su pueblo fuese totalmente bendecido. Siguiendo en este proceso, y ya tengo la respuesta gracias a quienes contestaron, muy bien, excelente, gracias. ¿Por qué Batia sabe que Moshe es un hebreo? Claro que sí, porque al octavo día de haber nacido, evidentemente sus padres lo llevan a su Moel, a su maestro, para que se practique el Brit Milá, la circuncisión, el Brit Milá. Y ella, por supuesto, vio la circuncisión de Moshe y la Brit Milá e inmediatamente establece, se trata de un hebreo, porque esa es la señal del pacto que hasta el día de hoy nosotros tenemos. Muy bien. Yeshua, nuestro Mashiach, ha sido profetizado en toda la palabra. Desde Bereshit capítulo 1 en adelante tenemos la profecía que establece a Yeshua, nuestro Mashiach. Hay muchos de los textos que leemos usualmente que se han considerado, se llaman los textos mesiánicos por excelencia. ¿Por qué mesiánicos? En el sentido, por supuesto, que hablan, que presentan, que indican con absoluta claridad a nuestro Mashiach. Vamos a ir en principio al nuevo pacto. Acompáñenme por favor un momento al libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Y vayamos en el capítulo 4, por favor. Vayamos al verso... Al capítulo 4 de Lucas y veamos el verso 16. Dice la palabra. Aquí aparece un título que dice Yeshua en Nazaret. Vino a Nazaret, ¿quién? Yeshua, donde se había criado. Y en el día de Shabbat, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Era una costumbre de Yeshua entrar a la sinagoga en el día de Shabbat. Por favor, no dice el día domingo fue a su servicio dominical. Por aquello de las dudas. Dice, Yeshua se reúne en el día de reposo, en el día de Shabbat, en la sinagoga. Como era su costumbre y por supuesto la costumbre de todos en su momento. Hermanos, el concepto de la iglesia que tenemos hoy aquí en esta ciudad, por ejemplo, creo que tenemos 42, si no estoy mal en la información, 42 iglesias de cuantas denominaciones podamos entender. Aquí hay de todas las denominaciones. Para la gloria de nuestro amado Hashem, somos la sinagoga de Cherryville, Israel Casa Integral. Y todos pasan y se preguntan, ¿por qué esa menora? Algunos me preguntan, pastor, ¿y ese candelabro? Y es un buen punto de partida para evangelizar. Discúlpame, no se dice candelabro. Pero la Biblia dice, sí, la Biblia dice candelabro porque hay un error en esa transcripción, en esa traducción del griego al hebreo. Pero el término original es una menora, ese brazo
ese elemento de 7 brazos y que tiene una representación. Y usted empieza a hablarle a una persona y a explicarle los 7 espíritus, las 7 iglesias, los 7 sellos. Y usted empieza a explicarle los 7 días de la semana, las 7 convocatorias de Levítico 23. Y cuando usted está nutrido de una palabra, basta un pequeño detalle para compartir con alguien. Y alguien va a decir, oh, amén. Wow, no tenía la menor idea. Toda la vida estudiando la Biblia y no sabía lo que tú me estás indicando hoy. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia, pero yo la vivo con mucha frecuencia. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué iba a leer? Iba a leer el parashá de la semana correspondiente. Iba a leer el tema de la aliyá correspondiente para este día de reposo. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es Isaías 61, de hecho. El Ruach de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Está diciendo, en otra palabra, parafraseemos la historia, porque yo soy el Mesías. Bueno, en hebreo seguramente diría, yo soy el Mashiach. Yo soy el Mesías para dar buenas nuevas a los pobres. Por favor, pobres, esa palabra pobres tenemos que considerarla, porque siempre pensamos en el pobre en el sentido que no tiene nada y tan pobrecito, no tiene nada que comer, no tiene nada que vestir. No hay peor pobre que aquel que no tiene a Adonai en su corazón. Conozco gente que tiene miles de millones de dólares y son tan pobres porque no conocen al Eterno, al proveedor, a Adonai Jireh. No lo conocen. Entonces, la pobreza aquí no es económica. Aquí hay una pobreza de carácter económico, pero también hay una pobreza de carácter espiritual. Y repito, puede ser que tenga millones de dólares en su haber, pero si no conoce de Adonai, dígalo conmigo, apartado de Adonai, nada soy. Entonces, vengo a traerle buenas nuevas a los pobres. Pregunta, ¿qué vino a traer Yeshua? Las buenas nuevas. Pregunta para aquellos que dicen que en Torah no se evangeliza. Por favor, hermanos, yo quisiera saber con todo respeto de dónde alguien puede decir que cuando venimos al nivel 3, que hemos llamado aquí en Casa Integral, nivel 3, es decir, en este escalón que hemos venido trayendo, escalón que la vida nos ha dado, el camino de la vida nos trajo por una religión tradicional, en el caso personal no sea el caso probablemente de todos, pero luego en algún tiempo de la vida, frente a una adversidad muy fuerte de mi vida, un quebrantamiento que en su momento no lo entendía, pero que Adonai lo permitió, Adonai permite que pasemos por la prueba, por la adversidad, por el desierto, para que justo en ese proceso podamos comprender, entender y ser revelada nuestra palabra y recibir vida, recibir, Hechos 1:8, el poder del Ruach HaKodesh. Frente a ese asunto de quebrantamiento de mi vida, entonces Adonai me lleva a un escalón nuevo, a un nuevo nivel. Voy a tener que cambiar primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Digo esto porque algunos me dicen, no diga pastor primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, porque parece que usted está hablando de un estatus social. Yo no estoy hablando de estatus social. Estoy diciendo que en el camino de la vida, cuando veníamos de una religión tradicional, muchos a lo mejor ni siquiera de una religión, tal vez de un paganismo, de brujería, de idolatría, de cualquier cosa gnóstica, nueva era, no sé de dónde Adonai te sacó, pero en el proceso de la vida pasamos de un escalón a otro escalón. Y cuando llegamos a ese segundo escalón y conocimos de la palabra Gloria a Hashem, llegamos a ese segundo escalón, pero Adonai ahora nos trae a un tercer escalón y en ese tercer escalón nos da las buenas nuevas. Por favor, que no se debe evangelizar en Torah. Si está aquí Yeshua HaMashiach en la sinagoga diciéndoles, les estoy trayendo las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El evangelio. Les estoy dando la palabra, les estoy trayendo el poder de la palabra viva. Y yo soy ese Mashiach. Me ha enviado Adonai, mi Padre me ha enviado
a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Conoceréis la verdad, el emed, la palabra, y entonces la palabra te hará libre, porque Adonai Yeshua HaMashiach ha venido a darnos libertad de la cautividad, esa cautividad de la religión, esa cautividad de la filología, esa cautividad de la filosofía, esa cautividad de la denominación, esa cautividad de la religión, esa cautividad de la cultura, de la costumbre, del paganismo, de la idolatría, de esa cautividad del gnosticismo, de esa cautividad de la nueva era, de esa cautividad de todo lo que se trate de mentalidad de hombre. De esto los he venido a liberar para que sean verdaderamente libres. A pregonar, por favor, la palabra pregonar. Ayúdenme, amados, en el chat. Definamos la palabra pregonar. ¿Qué es pregonar? Pregonar, pregonar, pregonar. ¿Pregonar aquí acaso será estar enmudecido? ¿Pregonar será acaso guardar silencio? Alguien me ayuda en el chat, por favor, y me da una definición de diccionario. Busquemos en el diccionario la palabra pregonar. Yo entiendo pregonar como proclamar. Yo entiendo pregonar como ir, decir. Yo entiendo pregonar el hablar, el expresar, el dirigirnos a otros y decirles con nuestro corazón de dónde Hashem me ha sacado. ¿De dónde Hashem te sacó? De las drogas, del mundo, de la perversión. No, pastor, yo no, la verdad, yo nunca he sido de ese tipo de gente. Bueno, cualquiera que sea en tu ignorancia, si no tenías a Adonai en tu corazón, del mundo de la oscuridad me ha liberado Hashem. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vista a los ciegos, vista a los ciegos, vista a los ciegos. Porque hay hombres que ven, pero que no ven. ¿Qué significa eso, pastor? Nosotros los que gracias a Hashem tenemos nuestros ojos para ver, no hay peor, repito, ciego que aquel que no quiere ver. Vista a los ciegos. Todos vemos. ¿Cómo que vienes a darnos vistas y todos vemos? Sí, pero no vemos más allá de nuestros ojos. No vemos más allá de nuestro frente. No vemos lo que verdaderamente tenemos que ver. Tenemos que aprender a ver el mundo espiritual. Tenemos que aprender a ver el contexto. Miren, es tan hermoso, hermanos. Y yo sé que digo muchas cosas a la vez quiero no perder la línea donde voy, pero por favor, hermanos. Esto lo he mencionado en muchas ocasiones y lo quiero transmitir nuevamente. Cuando nos mudamos de un lugar a otro, la gente hoy se muda de ciudad a ciudad, de nación a nación, somos emigrantes a muchas naciones del mundo. Y eventualmente decimos, oye, qué bonito lugar, me encanta este lugar, el clima es exquisito, las casas son muy lindas, las avenidas se ven muy limpias. No, esto me gusta, me encantaría vivir en este lugar. Pero lo estamos viendo con los ojos materiales. Lo estamos viendo con los ojos carnales. Lo estamos viendo con los ojos humanos. Pero Adonai permite que cada acción, cada paso, donde quiera que estemos, veamos las cosas desde un mundo espiritual. Pastor, entonces vamos a tener que espiritualizar todo. Hermanos, sin el espíritu no hay libertad. Y Adonai nos dio el don, el discernimiento, la madurez, el entendimiento espiritual para que todo cuanto veamos a nuestro alrededor, ojos abiertos, oídos despiertos, ojos abiertos, oídos despiertos. Entonces, si vamos a buscar como sacerdote, como esposo, como padre, voy a buscar un lugar donde vivir. Debo vivir en un lugar donde yo sé como líder, como hombre de hogar, como hombre de principio y de fundamento por mi esposa y por mis hijos, que debo vivir con mis hijos en un entorno donde la contaminación del mundo, la cautividad del mundo no contamine. Entonces no se trata de vivir perdón que diga estos nombres, no estoy refiriéndome puntualmente a alguien, en Miami, en New York, en Londres, en Tokio, en Australia, en Sydney, no, gloria al Eterno por cada nación. Pero dentro de esos entornos
Tengo que discernir con ojos abiertos si el lugar donde estoy viviendo es un lugar contaminado en drogas, contaminado en pecado sexual, contaminado en corrupción, en perversión, etcétera. Hermanos, cuántas circunstancias vemos día a día en las noticias. Repentinamente un joven asesina a otros cuantos y la gente dice, no, estamos sorprendidos, nunca habíamos pensado eso, ese niño pasaba todos los días por acá, lo veíamos, una persona pues sí, no hablaba con nadie, pero ¿qué íbamos a pensar que se convirtiera en un genocida? Porque no tenemos los ojos para ver, hermanos. Tenemos que revisarlo absolutamente todo en nuestro entorno. Entonces la palabra de Isaías 61, Yeshua les está diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Mashiach. Ahora, aquí hay un punto que trataremos, si el Eterno lo dispone, este transcurso de semana, porque evidentemente cuando Yeshua en la sinagoga, en el día de reposo, tomó el rollo, abrió el Tanaj y leyó el libro de Isaías en el capítulo 61 y dice, el Ruach de Adonai está sobre mí por cuanto me ungió, me hizo el Mesías. Cuando dijo estas palabras, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable, ¿qué sucedió? Enrolló el libro, lo dio dice al ministro, le entregó el libro al moré, al rabí, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, pero no estaban fijos en él diciendo amén, qué palabra, aleluya, sino estaban diciendo, pero ¿cómo se atreve? ¿Quién es este? ¿Quién es este que se atreve a decir que es el ungido de Adonai? Estos hombres son conocedores de la Torá. Este pueblo de Israel conocen la Torá. Estos son hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Estos son nuestros padres. Están allí frente a Yeshua. Yeshua abre el libro y lo proclama e inmediatamente, repito, esta escena parece sencilla, pero lo que está ocurriendo aquí es una hecatombe. Porque cuando los oídos de estos hombres escuchan a Yeshua decir, yo soy el ungido del Ruach HaKodesh, inmediatamente el texto lo narra, mejor leámoslo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de Miriam? ¿Y de dónde acá pues, que es el ungido? ¿Y de dónde acá pues es el Mesías? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum y haz también aquí su tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Hay un acontecimiento extraordinariamente importante, porque repito, aunque pareciera ser sencillo, lo que está pasando, aquí se está ocurriendo un evento que el pueblo de Israel no puede concebir. El pueblo de Israel no puede concebir que este hombre se atreva a decir, yo soy el ungido. No hay duda que este momento es, si lo puedo decir en palabras muy castellanas del día de hoy, es uno de los momentos más extraordinarios, más audaz en la historia de la Torá. Porque es el momento en que Yeshua expresa, manifiesta en el día de Shabbat, yo soy el Adón de Shabbat. Yo soy el día de reposo. Yo soy Adonai Eloheno, Adonai Ejá. Esta declaración ciertamente les está asegurando al pueblo que antes de la creación, yo soy. Y veamos por favor esto porque vamos al texto. Recuerden que es con la palabra que comprobamos lo que estamos diciendo. Acompáñenme un momento por favor al libro de Juan. Permítame, vamos un momento al libro de Juan, Evangelio de Juan en el capítulo 8.
Libro de Juan, capítulo 8. Permítame, por favor. Libro de Juan, capítulo 8. Veamos el verso. Permítame, por favor. El verso 48. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Libro de Juan, capítulo 8, verso 48, pero nos vamos a concentrar en el verso 58. Leamos la primera parte de la porción del texto, Evangelio de Juan, capítulo 8, y en el verso 48 dice el título, la preexistencia de Machía, la preexistencia de Yeshua. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Yeshua, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Verso 51, verso 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Oh, qué linda palabra. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, porque Él y yo somos uno. El que vosotros decís que es vuestro Elohim. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco, y porque le conozco, guardo su palabra. Abraham, vuestros padres, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Es que pensar con la mente nuestra, hermanos, pensar con la mente humana, pensar con la mente racional, pensar con la mente lógica, pensar con el entendimiento intelectual o teológico, tremendo problema tenemos. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermanos, ¿cuántas veces hasta nuestros días hoy pronunciamos el nombre de Yeshua? Y a las personas en muchas ocasiones les causa incomodidad, molestia, muchas circunstancias. ¿Por qué tenemos tanta teología en nuestra cabeza y tan poco conocimiento de la Torá, de la palabra viva, eficaz, el poder de la palabra? Ahora, y cerremos aquí el punto. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, y voy a decirlo entre comillas, estamos viviendo un tiempo extraordinariamente importante entre los tiempos, de un avivamiento. Y la palabra avivamiento la digo con un castellano espiritual limpio. No estoy hablando de un avivamiento de montones de gente corriendo, gritando, saltando, haciendo señales de humo y cuantas cosas emocionales el mundo ofrece. No. Esos movimientos... No, yo no estoy hablando de esto. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Estoy hablando de un avivamiento y lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo para terminar. En mi vehículo, en la parte frontal del vehículo, aquí en Israel Casa Integral, varios de nosotros, quienes formamos parte de esta casa, un hermano de la congregación diseñó
una placa, como la placa de un vehículo, un tag, con el nombre en hebreo, las letras de Yeshua, en hebreo. En el caso de Carolina del Norte, los vehículos utilizan solamente la placa trasera, no tienen placa delantera. Entonces, como ahí está el espacio para colocar una placa, normalmente las personas colocan la placa con la bandera de Estados Unidos o la bandera de su equipo preferido de béisbol, de básquetbol, de soccer, como sea. Nosotros, buena parte de Israel Casa Integral, hemos optado por colocar frente en ese vehículo la placa con el nombre de Yeshua en hebreo. Miren, hermanos, para alcanzar a alguien, hablarle de la palabra, llevarle la Torá, tenemos herramientas disponibles. Yo he ido a muchos lugares, centro comercial, en los parqueaderos. Cuando usualmente voy al vehículo, alguien en el parqueadero está allí mirando y preguntándose, ¿qué será eso? ¿Qué es lo que dice ahí? Y cuando llego al vehículo me pregunta, oh, disculpe, ¿es su carro? Mira, es que estoy mirando esa placa y me llama la atención. ¿Qué es eso? Aleluya. Esta es la oportunidad del momento para decirle a esa persona, ahí está el nombre que es sobre todo nombre, el yo soy, el yo seré, el que yo era, el que soy y el que seré, el nombre sobre todo nombre, Yeshua el Mashiach. ¡Oh, qué hermoso! Pero eso está escrito ¿en qué idioma? En el idioma Kadosh, en el hebreo. Y les explico las letras, esta letra, esta letra, esta letra, y se pronuncia así, y ese es el nombre de Yeshua. ¡Oh! ¿Y cómo puedo informarme un poco más? Bueno, este es nuestro lugar de congregación, nos reunimos en Shabbat y hemos visto obrar a Adonai. ¿A qué quiero llegar con la conclusión? Cuando pasamos de la esclavitud a la tierra de promesa y Adonai nos pasa por el desierto y nos trae al monte de Sión y nos entrega la Kadosh Torah, tú y yo estuvimos ahí. Por eso cuando hoy escuchamos un cántico hebreo, y los que recuerdan mi testimonio sabrán que una de las maneras como Adonai me trajo a sus pies, aparte de pasar por una adversidad, fue cuando por primera vez hace 25 años, creo, algo así, compré en aquel tiempo un cassette VHS, para los que saben qué es un VHS, una casetera, un video de Paul Wilbur que está en el internet, búsquelo, siempre se los he dicho, entraré a Jerusalén. Y cuando coloqué en esa casetera ese cassette de Entraré a Jerusalén y empecé a ver las imágenes y empecé a escuchar el sonido de shofar y empecé a escuchar los cánticos en hebreo, inmediatamente todo mi ser, mi mente, mi corazón se revolucionó porque había encontrado mi identidad en Yeshua HaMashiach. Por eso estamos viviendo un avivamiento. Cada ser humano, cuando escucha la palabra, la Torá, el Shabbat, el hebreo, la música hebrea, ese ADN que nos identifica, se revoluciona y dice, yo soy también de esta casa, de Israel Casa Integral. Amados, muchísimas gracias por su tiempo, se nos agotó el tiempo, continuaremos mañana. Tenía varias cosas que presentar, pero bueno, fue lo que Adonai permitió que compartiéramos hoy. Gracias por sus mensajes, gracias por su compañía, gracias por estar atentos en la programación. A todos los que están aquí conectados en el chat, muchísimas gracias. A ver, permítame, antes de despedirme, les saludo un momento. A mi amada Glorita, gracias, bendiciones en Chicago, gracias. Mi hermana Susana Yolanda en Bogotá, muchísimas gracias. Shalom, shalom, Pastor Roberto, y a toda la familia, a todo ICI en las Naciones, preparada para recibir el manjar, gracias. ¿Qué manjar hemos tenido, verdad? En Argentina, perdona, mi hermana Susana Yolanda López desde Argentina, gracias. Pensé que era mi hermana Yolanda en Bogotá. Para mi hermana Mayra, shalom, hermana Mayra, un abrazo para ti, muchas gracias. Para todos mis amados en ICI Cuba, hermano Isael, hermana Yarenis, muchas gracias. Hermana Leslie Chalón, un abrazo para ti, muchísimas gracias también por estar conectados. A mi hermano Alejandro en España, el País Vasco, gracias para ti, para mi hermana Yani, un abrazo también. Gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes. Aquí tengo a alguien, dice,
Comenzando en Yeshua Cristo. Sí, perfecto, en Jesucristo. Perfecto, gracias. Me está escribiendo en inglés. Perfecto, gracias. Las cruzadas de oración, ayuda para orar por las almas del nuevo paraíso. Gracias, etc. Bueno. ¿Quién más tenemos por acá? La Mami Flor, muchísimas gracias Mami Flor, gracias por ayudar a estar aquí atenta, siempre compartiendo los textos, gracias. ¿Quién más tenemos? A la hermana Dalia en Ishashville, bendiciones para ustedes. Victoria Tinajero, Alejandro Rúa, Beni, Circuncisión, Victoria Gómez, Chalón, hermana Vicky, un abrazo para ti, muchísimas gracias por estar conectada. Ella cuando no hay programa inmediatamente me reclama ¿dónde está el programa del día de hoy? La Mami Pili nos comparte también, la hermana Cristi, Chalón, Cristi, un abrazo para ti, qué bueno saludarte. La hermana Mayra, bueno, muchos mensajes para todos los hermanos de Israel Casa Integral en Cuba y en las naciones. Bueno, para todos un abrazo cordial. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un tiempo especial. Mañana continuaremos. Miraremos un poco más de cerca y de hecho tenía una respuesta hoy que no compartí, lo haré mañana. Algunos hermanos me escribieron y me preguntaron, por favor, pastor, háblenos acerca del Urín y el Turín. Tenía la respuesta sencilla, básica, pero de hecho al encontrar esa pregunta frente al Urín y al Tumín, entonces surgió inmediatamente en mi corazón, para la próxima semana vamos a hablar, si así el Eterno lo dispone, hablaremos del pectoral, hablemos de las 12 piedras preciosas del pectoral, el éfod, su importancia, su función, y al hablar del pectoral en el traje, en algunos de los apartes del traje del Cohen Gadol, pues obviamente tendremos que hablar del Urín y el Tubrín, cuál es su función, por qué se utilizaba, quién la podía utilizar, en qué momento se utilizaba. Y gracias por preguntar, porque sé que llamó la atención ese aspecto y necesitamos conocerlo. Muy bien, mis amados, mi hermana Melitza, un abrazo también. Barranquilla, Shalom para ustedes. Muy buen día, gracias por su compañía. Por favor, compartan la enseñanza y no olviden suscribirse al canal de Israel Casa Integral o Radio Génesis 128. Por favor, suscríbase a los dos canales. Shalom, shalom, amados, muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogénesis128@gmail.com. Torá al Instante.